Así que cuéntame sobre tus deidades. El diplomático Arsan parpadeó y sus mandíbulas chasquearon en lo que pasó por una sonrisa educada entre su especie. Cada raza de carenado espacial que hemos conocido ha tenido su panteón, que los acompaña a las estrellas. Los reliquias. Trajeron a su madre del mundo, los Taueri, sus tejedores estelares. Seguramente la humanidad debe tener las suyas. La embajadora Daniels tomó un largo sorbo de su whisky. Los cubitos de hielo chocaron contra el vaso mientras consideraba cuál era la mejor manera de responder al intento de la embajada Arsan de crear un bar estilo tierra. Era casi convincent si ignorabas el ligero tinte púrpura de los muebles de madera y el hecho de que el camarero tenía 6 brazos. Historia divertida sobre Eso. En realidad, dijo, dejando su vaso con deliberado cuidado. Nosotros. Los matamos a todos. La antena del diplomático. Esi puso rígida. Sus 4 ojos. Parpadearon. En rápida sucesión debo haber oído mal la traducción Matrix 2. Que los mató bueno la mayoría de ellos. De todos modos algunos podrían haber sobrevivido y haberse escondido pero la mayoría súper muerta. Hizo un pequeño gesto de explosión con sus manos. Puff, el caparazón ariano había tomado un tono de azul claramente más pálido, pero eran tus dioses sí. Y eran un poco idiotas al respecto. Daniel le hizo una señal al camarero para otra mirada redonda. No es como si nos hubiéramos despertado una mañana y hubiéramos decidido, oye vamos. Comprometernos decidir fue más una cosa. Gradual evolución podrías decir. Las mandíbulas del diplomático trabajaron silenciosamente durante varios momentos antes de que encontraran su voz de nuevo. Tal vez podrías elaborar claro, pero tal vez quieras algo más fuerte que ese jugo de fruta. ¿Estás bebiendo? Oye TZX llamó al camarero 2 tragos de ese centón. Brandy del bueno. El camarero de 6 brazos deslizó suavemente 2 tragos violetas brillantes por la superficie de la barra. Daniel se empujó uno hacia su compañero cada vez más angustiado. Así que todo comenzó cuando empezamos a hacer preguntas. Lo que pasa con los humanos es que somos unos pequeños monos curiosos que no podemos dejar las cosas en paz. Pon un gran botón rojo frente a nosotros que diga no lo presiones y no solo lo presionaremos, sino que lo desarmaremos para descubrir cómo funciona. Luego construiremos un botón mejor. Nuestros dioses no entendieron eso de nosotros. Aparecieron en arbustos ardientes y voces retumbantes en las cimas de las montañas y en los sueños, exigiendo creencias sin pruebas y fe sin preguntas. Y por un tiempo eso funcionó bien. Éramos jóvenes y le teníamos miedo a la oscuridad. Necesitábamos que alguien nos explicara por qué salía el sol y caía la lluvia. Pero luego comenzamos a crecer y comenzamos a hacer preguntas. Preguntas, oye, si eres todopoderoso, ¿por qué hay sufrimiento? Si tú creaste todo, ¿quién te creó? ¿Por qué necesitas que nos matemos entre nosotros por? ¿Cuál de ustedes es real? A los dioses no les gustaron estas preguntas. Respondieron como suelen hacerlo las figuras de autoridad y desafiaron con rayos, plagas, inundaciones y fuego. Porque yo lo digo, un problema grande en todo el cosmos era que cada vez que golpeaban a alguien, aprendíamos un poco más sobre cómo funcionaba el golpe. Sujeta el Arsan, interrumpido. Las mandíbulas se movían de agitación. ¿Estás diciendo que los humanos comenzaron a estudiar el castigo divino? Oh, sí. Daniels devolvió su tiro con facilidad practicada. Somos muy buenos aprendiendo de los intentos de matarnos. Sorprendentemente bueno. Es algo nuestro, pero ¿por qué? La misma razón por la que hacemos la mayoría de las cosas. Una mezcla de despecho, curiosidad y la creencia inquebrantable de que probablemente podamos lograrlo. Mejor si solo jugueteamos con eso lo suficiente para que estuviéramos recibiendo golpes a diestra y siniestra pero tomando notas muy detalladas. Empezamos a notar patrones, intervención divina, reglas seguidas, reglas que podían entenderse. Las cosas que podían entenderse podían replicarse. Los dioses no se dieron cuenta al primero. Estaban demasiado ocupados discutiendo entre ellos sobre quiénes eran los seguidores más devotos, quienes tenían los mejores templos, la política divina habitual para cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Ya habíamos realizado ingeniería inversa de varios milagros menores y estábamos
Trabajando en duplicar los más grandes fue entonces cuando murió el primer dios. Ni siquiera fue intencional, realmente un equipo de investigadores en Suiza estaban tratando de replicar la sanación divina terminó desenredando accidentalmente una deidad menor de la medicina. Simplemente se redujo a sus componentes energéticos. La comunidad divina, como puedes imaginar, no tomó esto bien. ¿Declararon la guerra? Diplomático preguntó, intentando beber un sorbo de brandy y arrepintiéndose inmediatamente. No exactamente. Intentaron cerrar el progreso científico humano por completo. Pensaron que sí podían mantenernos ignorantes, seguirían siendo poderosos. Daniels se rió entre dientes. Gran error. Porque los humanos se defendieron. Porque nos unieron. Nada une a los humanos como alguien que nos dice que no podemos hacer algo. De repente todas nuestras pequeñas diferencias no parecían tan importantes. Los conflictos religiosos que habían estado en llamas durante milenios se detuvieron cuando la gente se dio cuenta de que sus dioses estaban todos igualmente asustados del progreso humano. Científicos que habían pasado durante décadas compitiendo por subvenciones y gloria, comenzaron a compartir datos. Los políticos que no podían ponerse de acuerdo sobre el color del cielo encontraron un terreno común en el derecho de la humanidad a comprender el universo. Los dioses nos arrojaron todo lo que tenían. Plagas bíblicas. Desarrollamos sistemas de control climáticos. Fuego y azufre. Por favor, habíamos estado jugando con fuego nuclear durante décadas. Por cada milagro, desarrollamos una contramedida para cada ley divina. Encontramos un vacío legal. Usamos sus propios poderes en su contra y cuando eso no fue suficiente, inventamos otros nuevos. La parte realmente divertida fue que seguimos tratando de negociar incluso mientras los desarmamos pieza por pieza. Seguimos ofreciendo altos al fuego, coexistencia pacífica, programas de intercambio cultural. Resulta que los humanos estaban más dispuestos a aceptar a los dioses como iguales que los dioses a aceptar a los humanos como cualquier cosa menos sirvientes. Esto es inquietante, dijo el diplomático empujando. Lejos de su brandy intacto, ¿cómo puedes hablar tan casualmente sobre Dide de la misma manera que bromeamos sobre cualquier cosa traumática? Es reír o llorar y llorar no resuelve los problemas. Daniel hizo una señal para otra ronda. Además, no es como si nos hubieran dado muchas opciones. Literalmente estaban tratando de imponer un estancamiento intelectual eterno en toda nuestra especie, pero seguramente algunas de las personas se opusieron a esta guerra divina. Oh, absolutamente cierto, hasta que los dioses comenzaron a apuntar a los niños. Nada radicaliza a una especie tanto como alguien que lastima a sus hijos. La gota que colmó el vaso llegó durante lo que ahora llamamos la debilidad de las cunas rotas. Los dioses, desesperados por mantener el control, decidieron que si no podían evitar que los humanos adultos aprendieran, evitarían que los niños humanos sintieran curiosidad. En primer lugar, intentaron alterar fundamentalmente la conciencia humana para eliminar nuestra capacidad de cuestionar la autoridad. Empezando con los niños no funcionó, pero les dolió mucho, y fue entonces cuando la humanidad dejó de luchar en una guerra defensiva. No los matamos simplemente, Daniels continuó con su voz más suave. Ahora los entendíamos completamente, descubrimos exactamente qué eran los dioses, cómo funcionaban, que los hacía funcionar. Resultó que no eran tan cósmicos como decían, poderosos, seguro, antiguos, absolutamente, pero en última instancia, solo otra forma de vida que había evolucionado para alimentarse de creencias y adoración. La antena del diplomático se inclinó. Eso suena extrañamente trágico, pero lo fue. En realidad perdimos algo hermoso cuando matamos a los dioses, todas esas historias, toda esa historia, toda esa maravilla, pero ganamos algo también, crecimos, asumimos la responsabilidad de nosotros mismos y ninguno sobrevivió. Daniel sonrió misteriosamente. Bueno, había rumores, algunos de los más inteligentes, los dioses tramposos, especialmente, podrían haber. Vio hacia donde soplaba el viento y se escondió. Algunos dicen que Loki todavía está por ahí, probablemente dirigiendo un casino en Las Vegas. Supuestamente, el coyote aparece en conferencias de física a veces, interrumpiendo a los oradores y aproximadamente una vez por década alguien afirma haber visto a Hermes conduciendo un camión de reparto express, pero no está seguro, no y, honestamente. Ahora estamos bien con esa incertidumbre. Es parte de ser adulto, excepto que algunas preguntas no tienen respuestas. Y estar en paz con eso. El diplomático Ariano se quedó callado durante mucho tiempo. Sus
4 ojos fijos en su bebida intacta. Finalmente, preguntaron qué haría si te encontraras con nuevos dioses aquí afuera. Entre las estrellas, depende completamente de ellos. Daniel terminó su bebida. No estamos buscando pelea, nunca lo estuvimos, pero tampoco nos arrodillaremos. No podemos volver a poner a ese genio en la botella. Y si ellos exigieron adoración, entonces nosotros haríamos exactamente lo que hicimos antes, ofrecernos. Ser amigos, socios iguales. Y si ellos insistieron en ser dioses, ella se encogió de hombros. Bueno, nos hemos vuelto bastante buenos en comprender cómo funcionan los seres divinos. Mejor de lo que ellos normalmente se entienden a sí mismos. Si soy honesto, el caparazón del diplomático había recuperado algo de su color. Sabes, cuando nos encontramos por primera vez con los humanos, muchos de nuestros antropólogos estaban desconcertados por la relación de tu especie con lo divino. La mayoría de las civilizaciones que hemos conocido todavía adoran activamente a sus dioses o tienen historias de sus dioses ascendiendo a llanuras más altas, abandonando a sus seguidores mortales. Ninguno simplemente eliminó a sus deidades. Sí, eso nos dicen mucho. Daniels sonrió. Pero esto es lo que pasa con los humanos, somos realmente malos en aceptar limitaciones arbitrarias. Nos dicen que algo es imposible, lo haremos por despecho. Nos dicen que algo es conocimiento prohibido, haremos que sea lectura obligatoria en las escuelas secundarias. Nos dicen que no podemos matar a los dioses, señaló los intentos de la embajada de decorar la tierra. Bueno, ahora estamos aquí en el espacio, conociendo nuevas civilizaciones, bebiendo extraños licores alienígenas y teniendo conversaciones fascinantes sobre teología con diplomáticos preocupados, y los dioses se fueron, pero no fueron olvidados. Aprendimos de todos ellos. Los dioses de todas las culturas nos enseñaron algo sobre el poder, sobre la responsabilidad, sobre el peligro de exigir una fe ciega y la importancia de hacer preguntas. Llevamos esas lecciones con nosotros a las estrellas. El diplomático asintió lentamente. Creo que ahora entiendo por qué el Consejo insistió tanto en establecer relaciones pacíficas con la humanidad. Primer consejo inteligente. Daniels estuvo de acuerdo. Que somos mucho mejores como amigos que como enemigos. Hablando de eso, levantó su vaso vacío. Otra ronda. Tengo algunas historias fascinantes sobre la vez que descubrimos cómo demostrar matemáticamente que las profecías eran solo observaciones cuánticas mal encriptadas. El diplomático ariano miró su trago de brandy todavía lleno, y luego al embajador humano completamente relajado que acababa de discutir casualmente matar dioses mientras bebían con un chasquido resignado de sus mandíbulas. Tomaron el vaso. Sospecho que voy a necesitar esto. Ese es el espíritu. Daniel sonrió. Solo espera a que te cuente sobre la vez que convertimos un milagro en arma. ¿Sabías? Puedes usar la energía de la sanación divina para alimentar un sistema de reciclaje realmente eficiente. Resulta que las leyes de conservación de la masa son más como pautas, y a medida que la noche en el embajador humano siguió compartiendo historias que alguna vez habrían sido blasfemia, pero que ahora eran solo historia, mientras que en algún lugar en la vasta extensión del espacio, tal vez un viejo dios tramposo observó el progreso de la humanidad y se rió sabiendo que habían hecho exactamente lo que los dioses tramposos siempre habían tratado de enseñar. Cuestionar todo excepto nada como absoluto y nunca dejar de preguntar por qué. Algunos dijeron que esa era la razón por la que esos dioses en particular podrían haber sobrevivido. Nunca realmente habían querido adoración en primer lugar, habían querido estudiante. Los obtuvieron. El diplomático arsano se inclinó hacia adelante. Sus marcas bioluminiscentes pulsaban con curiosidad. Mencionaste los milagros de armas. ¿Cómo exactamente se arma el poder divino? Oh, eso es un historia divertida. Los ojos de Daniel se iluminaron. ¿Sabías que técnicamente convertir el agua en vino es solo una reorganización molecular avanzada? Una vez que nos dimos cuenta de eso, fue solo una cuestión de aplicar los mismos principios a otras sustancias. En la actualidad, usamos versiones modificadas de ese milagro en todo, desde la gestión de residuos hasta la terraformación. La antena del diplomático se movió. Usas el poder divino para dar forma a los mundos, entre otras cosas, aunque mi favorito personal es lo que hicimos con la profecía divina. Hizo un gesto al camarero para otra ronda. ¿Ves? Las profecías eran básicamente predicciones cuánticas filtradas a través de la conciencia divina. Una vez que desciframos ese código, revolucionamos la probabilidad. Las matemáticas.
El mercado de valores se volvió realmente interesante por un tiempo. El diplomático tomó otro sorbo cuidadoso de su brandy, pareciendo haber desarrollado una tolerancia para él. Su especie parece tener un talento único para reutilizar lo sagrado. Preferimos pensar en ello como un potencial realizador. La mayoría de estos poderes se estaban desperdiciando en trucos de salón y juegos de poder. Simplemente encontramos aplicaciones más prácticas. Hizo una pausa y pensó. Aunque admito que algunos de nuestros experimentos se pusieron un poco raros como. Bueno, hubo una vez en Pittsburgh el incidente en el laboratorio de teología teórica de Pittsburgh no fue técnicamente clasificado, pero fue el tipo de historia que puso nerviosas a otras especies sobre la humanidad. Comenzó como muchas aventuras científicas humanas con alguien que preguntó qué pasaría si, en este caso, la pregunta era qué pasaría si pudiéramos replicar el poder de la creación en sí. Los dioses habían afirmado que habían hablado la realidad a la existencia, palabras con poder, pensamiento puro manifestado. Los investigadores pensaron que habían encontrado una manera de acceder a esa fuerza fundamental. Tenían razón en cierto modo. Lo que no habían considerado era que la realidad no particularmente me gustó ser reescrito. El hipo temporal resultante convirtió un radio de 3 manzanas de Pittsburgh en arte. Abstracto. Durante aproximadamente 6 horas, el tiempo corrió hacia atrás, de lado y ocasionalmente en formas que no deberían haber sido posibles cuando las cosas Finalmente se comeron, descubrieron que cada pizza en el área afectada se había vuelto filosóficamente consciente de sí misma. Las pizzerías no estaban felices con su existencia. Ustedes crearon comida sensata. El diplomático se horrorizó accidentalmente. Y lo arreglamos, aunque todavía hay un grupo de apoyo que se reúne los jueves. Daniels agitó su mano con desdén. Pero esa no es la parte interesante. La parte interesante es lo que aprendimos sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad misma. Resulta que los dioses en realidad no estaban creando nada, solo estaban manipulando lo que ya estaba allí. El universo tiene sus propias reglas, su propia conciencia en un. Así es como los dioses eran realmente buenos, pidiéndole favores, y ahora los humanos pueden hacer lo mismo mejor. De hecho, entendemos los principios subyacentes. Los dioses eran como niños que presionaban botones en una calculadora. Hemos aprendido cálculo. Ella sonrió. Aunque intentamos ser más responsables al respecto, ya no somos pizzas sensibles. El caparazón del diplomático cambió de color ligeramente, lo que indica un pensamiento profundo. Esto explica mucho sobre por qué algunas de las razas antiguas son tan cautelosas. Ese alrededor de los humanos. No solo matas a los dioses, los entiendes, tomas su poder y lo mejora. Oye, eso nos hace sonar como un pecado. El ministro Daniels protestó. No somos monstruos hambrientos de poder, solo somos optimizadores. Si vemos algo que podría funcionar mejor, tratamos de arreglarlo. A veces eso significa matar a los dioses y reutilizar sus milagros para waste management. A veces significa inventar viajes más rápidos que la luz, porque alguien dijo que era imposible. Y eso nos molestó. ¿Y qué sucede cuando te encuentras con algo que no puedes optimizar, no puedes mejorar? Daniel sonrió. Se volvió pensativo. Eso sería interesante, pero ¿sabes qué es aún más interesante? En todos nuestros estudios del poder divino, todos nuestros experimentos y descubrimientos, ¿sabes? Lo que nunca encontramos un límite para la mejora. Todo, no importa cuán perfecto parezca, se puede mejorar, generalmente preguntando por qué unas 50 veces y luego ignoró a alguien que decía que no tocara, que se inclinó hacia atrás mirando hacia arriba a los intentos de la embajada de recrear un cielo nocturno terrestre, que habían obtenido el color ligeramente mal, pero fue un buen intento. Esa es probablemente la verdadera razón por la que matamos a los dioses cuando lo piensas. No porque fueran crueles o exigentes, o incluso porque intentaron evitar que nos enteráramos. Que los matamos porque afirmaban ser perfectos, inmutables, absolutos. Y si hay algo que los humanos no pueden soportar es la idea de que algo no se pueda mejorar. La diplomática
Se quedó en silencio por un largo momento que es simultáneamente inspirador y aterrador. Sí, lo entendemos mucho. Daniels levantó su copa por la mejora. Los diplomáticos chasquearon sus mandíbulas en lo que podría haber sido resignación o diversión, posiblemente ambas. Y levantaron su copa en respuesta a mejora y que cualquier dios que encontremos sea lo suficientemente sabio como para ofrecer asociación en lugar de exigir. Ahora lo estás entendiendo. Daniels. Sonrió radiante. Hablando de mejora, ¿alguien te ha contado sobre la vez que accidentalmente mejoramos karma mientras intentábamos depurar la justicia divina? Esa es una historia realmente divertida. Y mientras la noche continuaba en algún lugar de la vasta extensión del espacio, esos pocos dioses inteligentes que habían sobrevivido a la ascensión de la humanidad podrían haber levantado sus propias copas ante la especie que había obligado a la divinidad a evolucionar para mejorar, para crecer. Después de todo, ¿qué mejor tributo podrían pedir los dioses tramposos que una especie que había aprendido a tratar incluso las leyes de la realidad como sugerencias? Algunos dijeron que esa fue la verdadera prueba desde el principio, que los dioses que sobrevivieron no fueron los que se habían escondido mejor, sino los que habían entendido desde el principio que su papel no era gobernar a la humanidad, sino impulsarlos hacia su máximo potencial para ser no maestros, sino catalizadores del crecimiento. Habían tenido éxito más allá de sus sueños salvajes y, si a veces en la oscuridad entre estrellas, los viajeros informaron haber visto cosas imposibles: un cuervo con ojos sonrientes, un coyote con una tableta científica, una figura con un bastón de serpientes entrelazadas, conduciendo un camión de reparto cuántico. Bueno, Eso era solo parte del misterio del universo, la parte que los humanos habían aprendido a aceptar incluso mientras trabajaban para entender todo lo demás, porque algunas cosas que habían aprendido era mejor dejarlas como historias, al menos hasta que alguien descubriera cómo mejorarlas. Este incidente de depuración de karma, el diplomático se aventuró a su bioluminiscencia ahora, pulsando con una mezcla de inquietud y curiosidad. Tal vez podrías explicarlo. Daniel se rió entre dientes al ver los cubitos de hielo en su vaso crear miniaturas remolinos. ¿Alguna vez te preguntaste por qué los humanos parecen tener desproporcionadamente buena suerte con situaciones aparentemente imposibles? Eso es en parte culpa nuestra, tu culpa. Verás, los sistemas de justicia divina como Kara eran básicamente software de contabilidad cósmica, que llevaba un registro de las buenas acciones, las malas acciones, que calculaba las consecuencias apropiadas. Algoritmos realmente complejos que se ejecutaban en una arquitectura espiritual cuántica, pero como cualquier código antiguo, tenía errores. La antena del diplomático se movía, los errores del diplomático en la justicia divina. Ah, sí, casos extremos extraños, bucles recursivos, todo tipo de problemas. Por ejemplo, si alguien hacía algo malo por una buena razón o algo bueno que tuviera malas consecuencias, el sistema a veces se bloqueaba y tenía resultados aleatorios predeterminados. Lo descubrimos cuando estudiamos por qué algunas personas verdaderamente horribles parecían prosperar mientras que las personas buenas sufrían. Tomó otro sorbo antes de continuar, así que, naturalmente, decidimos depurar. El proyecto de depuración kármica se titulaba oficialmente Operación Cósmica Kempailer y se conocía extraoficialmente como Hey. Sostén mi cerveza y mira esto. Su sede estaba en un antiguo templo, convertido en un laboratorio de computación cuántica, con personal compuesto por una combinación improbable de programadores, teólogos y ese tipo, que nadie recordaba haber contratado, pero que siempre tenía las respuestas correctas en retrospectiva, probablemente el moonlighting de Herm. El objetivo era simple: entender cómo funcionaba el karma y arreglar los errores. La ejecución fue menos simple. Resulta que los algoritmos kármicos se escribieron en lo que solo se podría describir como I see spaghetti. Capas de código sobre capas de parches y correcciones rápidas aplicadas por varios panteones. Durante milenios los dioses hindúes habían construido
El sistema original, pero luego los dioses nórdicos habían agregado sus subrutinas de tejido del destino, los dioses egipcios habían implementado sus propios protocolos de pesaje de almas y ni siquiera empiecen con lo que el panteón azteca había hecho con la base del código, el primer intento de depurarlo. Convirtió cada relación de causa y efecto en Cleveland en un palíndromo durante una semana. El segundo intento hizo imposible que alguien en un radio de 3 estados dijera una mentira sin decir simultáneamente una verdad igual y opuesta. El tercer intento, bueno, no hablamos del tercer intento, pero ahora hay un grupo de apoyo para personas que experimentaron temporalmente todas las versiones posibles de sí mismos simultáneamente, pero el cuarto intento fue cuando las cosas se pusieron interesante. No solo arreglamos el karma, explicó Daniels, haciendo un gesto para otra ronda, optimizamos, agilizamos todo el sistema de justicia cósmica, lo hicimos más eficiente, más preciso, más elegante. El diplomático se había preocupado por Seen y las consecuencias. Bueno, eso es lo gracioso de mejorar las fuerzas fundamentales de la realidad. Los efectos tienden a extenderse de maneras inesperadas. De repente, la humanidad se volvió realmente muy buena en superar probabilidades imposibles, como niveles estadísticamente improbables de bien, cuando los humanos trabajan juntos hacia un objetivo positivo, el universo mismo parece cooperar. Eso explica mucho sobre la historia de logros de su especie, ¿no es así? Daniels Sonrió, aunque tuvo algunos efectos secundarios extraños. Por ejemplo, cualquier humano que diga que es lo peor que podría pasar ahora activa automáticamente una auditoría kármica. Y ni me hagas empezar con ¿qué sucede cuando alguien dice que tengo un mal presentimiento sobre esto? Los algoritmos kármicos lo tratan como una profecía formal. Registro. El diplomático miró fijamente sus mandíbulas de bebida, trabajando silenciosamente. Por un momento, hay algo que su especie no intente mejorar probablemente. No, aunque aprendimos a ser más cuidadosos al respecto. En estos días tenemos departamentos enteros dedicados a analizar las implicaciones filosóficas y prácticas de optimizar las fuerzas cósmicas. Lo llamamos evaluación de impacto metafísico. El papeleo es infierno. Al otro lado del bar de la embajada, un grupo de diplomáticos jóvenes de varias especies estaban tratando de parecer que no estaban escuchando a escondidas la conversación. Uno de ellos, un joven reliquia, estaba tomando notas frenéticamente. ¿Pero qué pasa con el equilibrio fundamental del universo? El diplomático ario presionó. Seguidamente hay fuerzas que no deberían ser manipuladas, o nosotros pensé eso también. Al principio Daniels asintió, pero aquí está la cosa que descubrimos: el universo es bastante robusto, no es una delicada flor que se marchitará si la miras mal. Es más como un sistema autocorrector, puedes optimizar partes del siempre que entiendas el todo. Ella enderezó su expresión volviéndose más seria. Eso es algo que en realidad aprendimos de los dioses irónicamente. Creían que estaban manteniendo el equilibrio cósmico, pero en realidad solo estaban reforzando el estancamiento cierto. El equilibrio no es estático, es dinámico. Adaptativo, siempre evolucionando. El universo no necesita guardianes, necesita jardineros y humanos designados por ellos mismos. Estos jardineros son más como paisajistas entusiastas. Vemos la realidad como un lienzo, no como una jaula. Seguro hay reglas, pero las reglas pueden ser entendidas, y entendidas las reglas pueden ser. Hizo una pausa buscando la correcta. La palabra mejoró, sugirió el diplomático. Con sequedad, exactamente. Daniel sonrió radiante. Ya estás aprendiendo a pensar como los humanos. Ya. Los diplomáticos chasquearon sus mandíbulas en lo que podría haber sido diversión. Tal vez eso debería preocuparme más que lo que sigue para los proyectos de optimización cósmica de la humanidad. Bueno, gracioso, deberías preguntar. Daniel se inclinó hacia adelante con complicidad. ¿Alguna vez te preguntaste por qué los agujeros negros parecen seguir principios de conservación de la información que técnicamente no deberían ser posibles bajo la física convencional? El diplomático rápidamente levantó las 4 manos. No creo que quieras saber algunas preguntas, es mejor no hacerlas, ¿ves? Ahí es donde los humanos no están de acuerdo. Daniels sonrió.
Creemos que todas las preguntas deben hacerse. El verdadero truco es estar listo para las respuestas. Hablando de respuestas, alguna vez te conté sobre la vez que accidentalmente demostramos que Deja Vu en realidad era un error en el sistema de gestión de la memoria del universo y a medida que avanzaba la noche y las historias se volvían más increíbles, pero de alguna manera seguían siendo técnicamente ciertas. Los diplomáticos jóvenes en el bar se preguntaban si tal vez los dioses de su especie deberían ser advertidos sobre el enfoque de la humanidad hacia la optimización cósmica. Por otra parte, tal vez ya era demasiado tarde después de que todos los humanos ya habían comenzado a explorar sus territorios, haciendo preguntas y sugerencias para mejoras. En algún lugar de la vasta extensión del espacio, un coyote se rió y un cuervo sonrió y una figura con un bastón alado actualizó su estado de entrega a agitación universal en progreso. Por favor, espere. Retrasos. El universo parecía que estaba a punto de obtener otra actualización, ya sea que la quisiera o no. Final.